interés. ¿Ya? Siempre se evalúan dos puntos. Punto A, B, ¿cierto? Cero A, usted, ¿cierto? Le asigna las letras que quiera. Para el caso de este ejercicio, ¿cierto? Nombro solamente el punto A y el punto B, pero no me sirve evaluar el punto A con respecto al B, porque tengo muy pocos datos. Entonces elijo otro punto. ¿Ya? Para este caso, ¿cierto? Siempre vamos a un stack que están abiertos, ¿cierto? La atmósfera, la presión atmosférica. El punto ideal, ¿por qué? Porque yo sé, ¿cierto?, que la presión manométrica acá va a ser cero, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, cuando los tanques obviamente tienen una dimensión, ¿cierto?, que es grande, siempre la velocidad en esta zona, ¿cierto?, también considera, ¿cierto?, cero, ¿cierto? Porque se mueve muy poco, casi mínimo, entonces la velocidad, ¿cierto?, se considera cero. Entonces, ya tengo la presión, tengo la velocidad, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, tengo la altura desde el punto de referencia que yo me fijé. Si me fijo este como referencia, esto va a ser la altura, ¿cierto? Ahora si me fijo este como referencia, va a ser esta la diferencia de altura. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa importante? También, ¿cierto?, ver hacia dónde, ¿cierto?, fluye el fluido, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, como un depósito, ¿cierto?, que está hacia allá, ¿cierto? El fluido, ¿cierto?, fluye así, ¿cierto? Entonces, fluye del punto cero al punto que voy a evaluar, ¿cierto? Y hacia A o B. No al contrario. Entonces siempre, acá primero, ¿cierto?, el primer punto y a la derecha, ¿cierto?, el segundo punto. ¿Ya? Siempre la dirección del flujo. ¿Ya? Siempre tiene que ser, ¿cierto?, la dirección del flujo. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿cierto?, a volar el punto que está ahí, ¿cierto? La mayor el punto cero. Y cualquiera que tengamos. Puede ser el A, ¿cierto?, o puede ser el B. ¿Cuál le dijimos? Estamos el A. El A, ¿cierto? Entonces simplemente, ¿cierto?, yo planteo la ecuación de Menier, ¿cierto?, que está siempre va a ser la misma estructura. Y lo está comentando el compañero, ¿cierto?, algunos profes, ¿cierto?, cuando ponen presión, ¿cierto?, acá abajo, ¿cierto?, ponen densidad, una aceleración de gravedad, pero al final es lo mismo que el peso específico. Entonces, cada uno trabaja con lo que uno estima que es más conveniente. Yo prefiero, ¿cierto?, el peso específico. ¿Ya? Entonces, ya no vamos a llamar presión 1, ¿cierto?, que vamos a llamar, ¿cierto?, presión 0, ¿cierto? Va a ser igual, ¿cierto?, a la altura 0 más la velocidad 0, ¿cierto?, al cuadrado partido, ¿cierto?, por 2G. 2 aceleraciones graves. Aquí va a ser igual esto, ¿cierto?, al punto A. Entonces va a ser igual, ¿cierto?, la presión en A partido por el peso específico en A más la altura en A, Z, ¿cierto?, más la velocidad, ¿cierto?, A al cuadrado partido por 2G. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Llevo los otros puntos. Ya. Yo sería preguntado, ¿cierto?, ¿qué parte viene ahora en la ecuación? Tratar de simplificar esta ecuación. Es decir, eliminar los puntos, ¿cierto?, que no tienen datos o que no existen datos relevantes. Por ser, si yo evalúo algo que está a la misma altura, ¿cierto?, yo al tiro, ¿cierto?, elimino la altura. Si algo, ¿cierto?, por ser, si hubiera evaluado, no sé, este punto que está acá, que está a la misma altura que este, ¿cierto?, acá, yo al tiro, ¿cierto?, elimino la altura, porque la altura, ¿cierto?, ya no va a hacer no va a soportar la energía. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que tengo en cero? La presión, ¿cierto?, esta, ¿cierto?, se hace cero, ¿cierto? La velocidad en cero también es cero. Entonces, toda esta ecuación, ¿cierto?, se hace cero, ¿cierto? Altura no, porque altura, ¿cierto?, tengo una diferencia de altura, entonces la cae, ¿cierto? Ya, presión en A, voy a tener presión acá, ¿cierto? Que se aproxime esta presión, ¿cierto? Altura tengo, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, voy a tener una velocidad en ese punto. ¿No? Entonces, la ecuación, ¿cierto?, me queda resumida, ¿cierto? Yo esta ecuación acá, ¿cierto? Z0, ¿cierto? Uno siempre, obviamente, trata también de agrupar los datos en un solo lado. Por eso, si yo voy a despejar la presión en A, porque me está pidiendo, ¿cierto?, la presión en el punto A y en el B, vamos a despejar la presión. ¿Ya? Esta sí la vamos a bajar sola. Entonces, ¿cómo así? Y la presión en A, ¿cierto? Vamos a poner el peso específico ahí. Esto va a ser igual a qué, ¿cierto? Todo lo que está acá, ¿cierto?, vamos a estar restando, ¿cierto? Como Z, o ¿cierto?, está acá, ZA, ¿cierto?, va a ser menos ZA, ¿cierto? Y este que está, ¿cierto?, sumando, va a pasar, obviamente, restando. ZA, ¿cierto?, al cuadrado, partido por 2. ¿Todavía no sé? Simplemente eliminé lo que no estaba, ¿cierto?, y ordené, ¿cierto?, la ecuación. ¿Ya?
¿Lo ves? Ya. Este dato lo tengo, ¿no? Z, O, ¿no es Z? Esto lo tengo, ¿cierto? Entonces el tiro lo podría hacer, ¿cierto? Entonces Z, O, menos Z, ya. ¿Cuánto vale? Ya. Aquí, ¿cierto? Tenemos que definir cuál va a ser nuestro punto de referencia, ¿ya? Supongamos que esta línea de referencia, como estaba acá, ¿cierto? Esta es nuestra línea 0, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale ZO? 4. 3 metros. Por ahí tiene un metro más. 3 o 4. Ah, 4. 4 metros, ¿cierto? 4. Sí, ¿no? Entonces, nosotros fijamos punto de referencia, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Van a ser 4 metros, ¿cierto? 4 metros, es decir, la altura, ¿cierto? De esa diferencia, ¿cierto? Entre el punto 0, ¿cierto? Y ZH, ¿cuántos metros van a ser? 4 metros. Tengo que tener claro eso, ¿cierto? Que aquí tenemos, ¿cierto? 3 metros, y aquí obviamente le sumo, ¿cierto? Un metro más de altura, ¿ya? Ya, ¿cómo veis? ¿Vamos bien o no? No. Bien, para que lo tengo en cuenta, algo importante. Ya, pongan que ¿cierto? Que yo tengo 4 metros. Entonces, voy a hacer esto dimensional, ¿cierto? Por el precio físico, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Va a ser 4 metros, ¿cierto? Menos velocidad, ¿cierto? De A, partir por acá, ¿cierto? 2 pies. Ya. ¿Qué pasa ahora si yo planteo el ejercicio de esa forma? ¿Cuántas incógnitas me quedan? ¿Conozco la presión? No, ¿cierto? ¿Y conozco la velocidad? Tampoco. Entonces, quizás, o yo lo digo por eso, ¿cierto? Que el punto B, es decir, el punto A, elegido, ¿cierto? Tampoco es un punto ideal para tomar los datos, ¿cierto? ¿Cuál punto ideal he elegido yo? El B. ¿Ah? El B. ¿Este, cierto? El B. ¿El B? ¿O el de acá? El de salida. Ese. En la salida, ¿cierto? ¿Entiendes o no? Porque acá, igual no tengo ni la velocidad ni la presión de acá. Entonces me van a quedar dos incógnitas. Cuando hay dos incógnitas en una ecuación, ¿cierto? Casi imposible poder resolver esto. ¿Ya? Entonces, Profe, y nadie en vez son la misma presión y velocidad, ¿no? ¿qué pasaba cuando tenían la misma. No, tienen la misma velocidad, ¿cierto? Todo lo que tenga el mismo diámetro tiene la misma velocidad, pero si hay una diferencia de altura, va a tener diferente presión. Esto es clave, ¿cierto? Al mismo diámetro, misma velocidad, pero si está a la misma altura, se mantiene la misma presión. Pero si hay un cambio de altura, hay un cambio, ¿cierto? De presión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿cierto? No está bien. ¿Por qué? Porque el punto A, ¿cierto? No tengo mucha información. Entonces, ¿qué punto diría elegir yo, ¿cierto? Acá. El punto de la salida, ¿cierto? Acá, el punto C. ¿Por qué el punto C? Porque ¿qué datos tengo en el punto C? Sé que la presión, ¿cuánto vale la presión acá? ¿Cuánto vale la presión si está abierta a la atmósfera? 0, ¿cierto? Tengo valor de la presión. Entonces solamente me va a quedar como incógnita la velocidad. Esto tiene que tener bien claro. Esto es como la clave importante, ¿ya? Elegir los puntos que yo voy a evaluar la ecuación de Bernoulli, esto es como la clave del ejercicio, ¿ya? ¿Cierto? Acá en el ejercicio me da solamente el punto A y el B. Si yo evalúo con A y el B, no tengo casi ningún dato acá y tampoco ningún dato acá, entonces me va a quedar mucha incógnita. Va a ser imposible si yo hacer la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cuál es el punto de interés siempre? Cuando yo tengo más datos. O sea, acá, ¿cierto? Yo sé que la presión es 0 porque estoy abierta la presión atmosférica, entonces la presión manométrica va a ser 0, la velocidad, ¿cierto? Va a ser 0. Y en el punto de salida, ¿cierto? Acá, yo también siento que como está abierta la presión atmosférica, la presión, ¿cierto? Manométrica va a ser 0, pero sí va a tener una velocidad. Entonces la velocidad yo no la conozco. Pero solamente me va a quedar una sola incógnita. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cierto? Voy a poner el punto presión, ¿cierto? 0 por el peso específico, más Z0, más velocidad, ¿cierto? 0 al cuadrado, ¿cierto? Por 2G. Y voy a hacer elegir el punto C que yo creo, ¿cierto? Entonces, presión en C por el peso específico, más ZC, más velocidad, ¿cierto? C al cuadrado, ¿cierto? Partido por 2G. Y ahora, ¿cierto? La etapa es de eliminar los términos.
presión, ¿cierto? 0. Presión en C también es 0, ¿cierto? La altura, tengo altura. La velocidad en O también es 0. ¿Cierto? Y solamente me quedo con eso. ¿Se fijan? Entonces se me achica bastante la cosa. ¿Cierto? Solamente tengo, ¿cierto? Voy a curvar ahora, voy a despejar con relación a la velocidad C. Entonces, ¿cierto? Velocidad C al cuadrado, ¿cierto? Partido por 2G va a ser igual, ¿cierto? A Z0, ¿cierto? Menos Z0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Está bien? ¿A qué tiene duda con ese paso? ¿Alguna duda con ese paso? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Como le explicaba, lo clave de este ejercicio siempre es definir los puntos que yo voy a evaluar. ¿Ya? ¿Y cuáles puntos voy a evaluar siempre yo? Donde tenga la mayor cantidad de datos. Quizás el ejercicio no me entregue los datos, pero yo tengo que hacer ciertas suposiciones. ¿Ya? Siempre cuando tengo un fluido, ¿cierto? Que está en un estanque, ¿cierto? Grande, la velocidad, ¿cierto? En la superficie del fluido, ¿cierto? Se considera 0. No tiene velocidad. ¿Cierto? Y también, ¿cierto? Como dato, ¿cierto? Acá, como está abierta a la atmósfera, sé que la presión manométrica, ¿cierto? También va a ser 0. Entonces, siempre los estanques, los depósitos, siempre, ¿cierto? Va a estar en cualquier parte de la superficie. Entonces, el primer punto, ¿cierto? Ahora sería ese. Acá no me conviene porque no tengo ni el dato de la velocidad ni tampoco tengo el dato de la presión. Solamente tengo la altura. Entonces, tengo dos incógnitos. Acá lo mismo, ¿cierto? Pero acá en la salida, sí tengo un dato más, ¿cierto? Porque sé que cualquier cosa que esté conectada a la presión atmosférica, la presión manométrica va a ser 0. Entonces, ¿cierto? Creo un punto C. ¿Cierto? Entonces, acá la presión va a ser 0 y la velocidad sí va a tener una cierta velocidad. Entonces, la ecuación de Leibniz sería, ¿cierto? De 0, ¿cierto? A C. Voy a hablar. Entonces, siempre, ¿cierto? Presión 0, altura 0, velocidad 0. ¿Cierto? Presión C, altura C, velocidad C. Planteo la ecuación. Y ahora elimino todos los términos que yo pueda eliminar. ¿Cierto? En esta ecuación, yo sé que la presión, dijimos, ¿cierto? Que la presión en O, ¿cierto? Es 0. Tampoco tengo velocidad, elimino, ¿cierto? La presión en C también dijimos que era 0. Y solamente nos queda CO es igual, ¿cierto? A ZC más velocidad C al cuadrado, ¿cierto? Partido por 2G. Después simplemente despejo, ¿cierto? Despejo en relación a la velocidad. Como estaba aquí, ¿cierto? Sumando, pasa para acá, ¿cierto? Restando. Me queda, ¿cierto? Velocidad C al cuadrado por 2G es igual, ¿cierto? A ZO partido por ZC. ¿Está bien? ¿Por qué velocidad se va a hacer? No, que aquí, ¿cierto? Sale con velocidad. Imagínate, cuando usted disminuye un diámetro en una tubería, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta la velocidad. Cuando usted tiene una manguera para regar, ¿cierto? La tiene abierta, ¿cierto? Tiene una cierta velocidad, ¿qué pasa cuando usted la aprieta? ¿Cierto? Sale con más velocidad. La presión es 0, pero la velocidad, ¿cierto? Al disminuir, ¿cierto? Aumenta la velocidad. Entonces, siempre hay, ¿cierto? De tener un aumento de velocidad. Va a ser, esta velocidad, ¿cierto? Va a ser mayor a la que está en el tubo. ¿Ven? Excelente. Mejor. Vale. ¿Estamos claros en ese concepto? Ya. Tenemos el técnico. ¿Tenemos estos datos? Sí, ¿cierto? ¿Tenemos estos datos? No. ¿Podríamos calcular la velocidad en C o no? Sí. ¿Cierto? Sí, porque tenemos estos datos. Entonces vamos a hacer esta ecuación, ¿cierto? Acá. Ya. Vamos a resolver, ¿cierto? Más que nada vamos a poner datos acá, ZO, menos ZC. ¿Cierto? Ya. ¿Cierto? El punto de referencia va a ser este, ¿cierto? Es decir, este, ¿cierto? Acá. ¿Cuánto vale ZO? 3 metros, ¿cierto? 3 metros. Estamos viendo ¿cierto? Acá. ¿Cierto? 3 metros. ¿Cierto? 3 metros. ZO, ¿cierto? ¿Cierto? 3 metros va a ser la altura. Ese es ¿cierto? La diferencia entre ZO, ¿cierto? ZC, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? 3 metros. ¿Cierto? Ese es la altura. ¿Ya? Entonces simplemente... Profe, se pone directo entonces, no es que se haga la diferencia. ¿Cómo? El 3 lo puso directo, pero la diferencia no la hizo. Es que lo debería hacer. Sí, porque...
Ah, no, ¿Cierto? Igual es cierto que si va en altura, ¿cierto? Va a ser, esto va a ser positiva. ¿Cierto? Van a ser 3 metros que están cargando, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Ya? Entonces yo sé que son 3 metros de diferencia, ¿cierto? Va a ser 3 metros. ¿Entiendes? Toma como referencia el punto B, entonces lo toma como cero. Y después lo El toma ZC que vendría siendo de 0, arriba, ¿no? y lo toma como 3 metros El por arriba. Z, Como al menos ZC, tiene altura como como ZC, lo deja como cero. Dice Entonces, Z0 y ZC. ya mire, tomo por referencia acá. Sí, bueno, el Z solo es claro, pero el ¿Cierto? ZC, ¿cierto? Va a ser 0, lo ¿cierto? tomo como punto Menos. referencia, pues. Ya, hagámoslo. Por eso vuelve lo mismo. Tomo referencia esta. ¿Cierto? ZC0 menos ZC, ¿cierto? Si va hacia abajo, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Negativo, ¿cierto? Va a ser negativo, ¿cierto? Menos 3 metros. ¿Cierto? Va a ser igual, ¿cierto? Y como es negativo, ¿cierto? Cambia el símbolo, ¿cierto? Y va a quedar 3 metros. ¿Entiendes? No? Sí, sí. Son 3 metros. En cambio, si va hacia acá, ¿cierto? Yo lo considero, ¿cierto? Positivo, son 3 metros. Pero si considero mi punto de referencia este, ¿cierto? Como va hacia abajo, en medio, con la posición hacia menos, ¿cierto? Al final de quedar 3 metros. Porque esto está cargando hacia abajo, ¿ya? Ya. Entonces, yo puedo decir, ¿cierto? Que velocidad, ¿cierto? C al cuadrado, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? A 3 por 2 por 9.81. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Simplemente esto que está dividiendo, ¿cierto? Pasamos a multiplicar, ¿cierto? Al triángulo, que era la altura, ¿cierto? Entonces, velocidad C, ¿cierto? Cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto va eso? 58,86. ¿Cuánto? 58,86. 58,86. Sí. ¿Cierto? Y como esto está, la velocidad, ¿cierto? Está al cuadrado, esto, ¿cierto? Pasa en Raíz. raíz, ¿cierto? Raíz, ¿cierto? De 58,86. 7.67. 7.67, Sí. ¿cierto? Estos son 20 metros por segundo. Tenemos la velocidad en C. La velocidad que sale aquí, esta cosa, ¿cierto? A esa velocidad está saliendo. ¿Cómo vamos a ir? ¿Alguna duda, no? Súper bien. ¿Está bien? ¿Está bien con la velocidad? Y teniendo la velocidad en C, ¿cierto? Ahora podemos calcular, ¿cierto? ¿Qué podemos calcular ahora? Si tenemos la velocidad en C. Y tenemos los diámetros de acá y tenemos los diámetros de acá. La presión. Podemos aplicar, ¿cierto? No, podemos calcular ahora la velocidad que tenemos acá para poder, ¿cierto? Hacer cualquier otro cálculo de presiones. ¿Ya? Porque para encontrar la presión en B necesitamos conocer, ¿cierto? La velocidad en B. Porque tendríamos, ¿cierto? La velocidad y tendríamos, ¿cierto? La altura. Y podríamos calcular, ¿cierto? La presión. ¿Alguna otra consulta? Bueno, pregúntenos si, por favor. Yo no veo. Nosotros, ¿cierto? Ahora sabemos, ¿cierto? Que la velocidad, tenemos la velocidad en C. Ahora, ¿cómo es la lógica de esto, ¿cierto? Es conocer la velocidad en B o en A, que va a ser, ¿cierto? Exactamente la misma. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso, ¿cierto? Con la ecuación de continuidad. ¿Cierto? Recuerden que caudal 1, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? Igual caudal 2, ¿cierto? Y esto, ¿cierto? Va a ser que la velocidad 1 por el área 1, ¿cierto? Va a ser igual, ¿cierto? Al área, a la velocidad 2, ¿cierto? Por el área 2. Entonces vamos a relacionar, ¿cierto? Ahora C con B. O con C lo mismo, ¿cierto? ¿Qué necesitamos calcular para esto, ¿cierto? Conocer las áreas. ¿Ya? Pero el área, ¿cierto? Lo podemos sacar por los datos que nos da el ejercicio, ¿cierto? Calculamos, ¿cierto? El área de C, ¿cierto? Tenía 35 milímetros de diámetro. ¿Cierto? Nosotros, ¿cierto? Conocemos que pi por, ¿cierto? En este caso 0,35, ¿cierto? Metros al cuadrado, ¿cierto? Partido por 4. Podemos sacar, ¿cierto? El área de C. ¿Cuánto lo debe ser? Lo que estoy viendo, ¿cierto? 0,0096. Obviamente son metros al cuadrado. Qué importante acá, ¿cierto? Trabajar todo en la misma unidad. ¿Cierto? Como está en milímetros, siempre, ¿cierto? Como yo la velocidad la trabajo en metros, ¿cierto? Recuerden que la velocidad, ¿cierto? El dato lo que yo acá, ¿cierto? En metros por segundo. Es que del área también trabajarlo, ¿cierto? En metros cuadrados. ¿Cierto? Pasarlo todo a metros. Para poder, ¿cierto? Hacer la diferencia con la velocidad que está en metros. Ya. Yo tengo el área en C,
Ahora si tuviera que calcular el área, ¿cierto? En vivo, no, al final lo mismo. Como el área, este es pi por este es, ¿cierto? 0,1, ¿cierto? El cuadrado, ¿cierto? Este cuadrado. Eso es 0,00785 cuadrado. Ya. Como yo conozco la velocidad en C, esto va a ser esto, ¿cierto? ¿Era ese, cierto? No voy a dar esto es la velocidad A por el área A, ¿cierto? Por la velocidad C, ¿cierto? Por el área C. Como no conozco la velocidad en C, voy a despegarte de la velocidad en A, para conocer la velocidad en A. La velocidad en A, ¿cierto? Va a quedar, ¿cierto? El área en C, porque ¿cierto? Por el área en A, por la velocidad C. ¿Está bien ahí? Entonces, si puedo esto, como tengo todos los datos, ¿cómo lo hago? El área en C, ¿cierto? Era 0,00. Ya. ¿Cierto? 0,096, ¿cierto? Partido por 0,00785, ¿cierto? Y todo esto multiplicado, ¿cierto? Porque nosotros tenemos acá, ¿cierto? 767, ¿cierto? Entonces la velocidad en A, ¿me por lo menos? ¿Debería ser menor? ¿Cierto? Tiene lógica porque debe ser menor a la velocidad de salida, ¿cierto? Porque al disminuir el área, aumenta la velocidad, y obviamente la tubería, ¿cierto? Va a ser menor la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad en B? Es la misma que la velocidad en A, ¿cierto? En el mismo ducto, ¿cierto? Como es dinámico fluido, siempre, ¿cierto? Si tiene el mismo diámetro de la tubería, va a tener, ¿cierto? La misma velocidad, ¿no? No importando, ¿cierto? La altura que tenga el sistema. Duda consulta técnica. Ya. Y ahora tenemos todos los datos que podemos evaluar en cualquier punto. Supongamos que ahora queremos calcular la presión en A. ¿Ya? O podemos sacar el caudal. ¿Sí? Porque el ejercicio siempre está viendo el caudal, me está presentando la presión en A y en B. ¿Cómo sacamos el caudal? Esto es fácil, ¿cierto? Es la fórmula en este caso, ¿cierto? Velocidad, ¿cierto? Por área. ¿Ya? Lo importante es tomar la velocidad y el área del mismo punto, ¿cierto? Si tomo acá, la velocidad y el área de acá, o la velocidad del área en B. En cualquier punto, ¿cierto? Va a ser siempre lo mismo. Entonces vamos a tomar, ¿cierto? Este va a ser la velocidad en A, como la tenemos ahí, ¿cierto? La mano, 0,938, ¿cierto? metros por segundo, por el área A, ¿cierto? Lo teníamos por ahí. 0,00785, ¿cierto? Y eso, ¿cierto? Motor, ¿cierto? 0,00736, ¿cierto? Metros cúbicos, ¿cierto? Este es segundo. Entonces, esto que voy a que corresponde, ¿cierto? ¿Vamos bien? Entonces ya tenemos la primera solución al problema, ¿cierto? Que es el caudal. Tenemos listo el caudal. Ahora, ¿cómo calculamos la presión? En A y en B. Con esto, ¿cierto? Volvemos a esto. ¿Cierto? Pero ahora ya tenemos el dato de la velocidad en los dos puntos, entonces ya podemos resolver cualquier cosa, ¿ya? Entonces, sigamos con el punto 0, y ahora vamos a hablar, ¿cierto? 0 con respecto a A. ¿Ya? 0 con respecto a A. Entonces, presión, ¿cierto? Y el fluido siempre va a ir hacia allá, ¿cierto? Entonces, presión 0, ¿cierto? Partido por el peso positivo, ¿cierto? Más Z0 más velocidad, ¿cierto? 0 al cuadrado, ¿cierto? Partido por 2G. Va a ser igual, ¿cierto? A la presión en A, partido, ¿cierto? El peso positivo en A, más ZA, más velocidad, ¿cierto? A al cuadrado, ¿cierto? Partido por 2G. Ya.
¿Qué eliminamos ahora? ¿Cómo es la presión de cero? ¿Se explica por general? Cero. Dijimos, ¿cierto? Que la velocidad de cero, ¿cierto? Es